Bienvenidas a todas. Hacemos este encuentro para celebrar el 150 aniversario de Sri Aurobindo, un poeta, yogi, filósofo y una de las figuras más fascinantes del siglo XX. Siempre lo digo, nos ha dejado 20.000 páginas de obras completas, que ahora mismo además está en auge, ¿no? No solo su yoga, sino también su pensamiento político, su Vedanta, etcétera. Y qué mejor que celebrarlo con Vicente Merlo. Gracias, Vicente, por tu participación. Gracias a ti, Raquel, por la invitación. Es un placer. Bueno, quiero recomendar, antes de nada, muchas ya conoceréis a Vicente. Lleva décadas regalándonos investigaciones sobre Sri Aurobindo, desde tu tesis doctoral, que la hiciste en Pondicherry, donde Sri Aurobindo tiene el ashram. Y bueno, uno de los clásicos tuyos es Las enseñanzas de Sri Aurobindo, que es un libro que salió en la editorial Kairos y que yo siempre lo recomiendo, Vicente, para introducirse al pensamiento de Sri Aurobindo. Obviamente desde ese libro has escrito muchos otros, resaltando diferentes aspectos, la psicología, la filosofía de Aurobindo. El último de estos libros salió hace unas semanas, en este septiembre de 2022, que es el Yoga Integral de Sri Aurobindo, Filosofía, Psicología y Práctica, en la editorial Siglantana. Bueno, Vicente, pues si te parece empezamos hablando de la vida de Sri Aurobindo, que ya es un desafío y que es una síntesis, ¿no? Y que reúne este aspecto integral que va a ser tan importante en la obra de Sri Aurobindo, en su yoga. Bueno, pues Sri Aurobindo nace en India, pero a los 7 años pues, se va con sus hermanos a Cambridge, lo envían allí a educarse, bueno, primero a Manchester, después a Londres y allí estudian en Cambridge. Y empieza con una educación, diríamos, Vicente, totalmente europea a nivel intelectual, a nivel educativa. Sí, recordemos que su padre, que era médico y tenía una formación occidental, no quería que esas supersticiones de la religión y la espiritualidad entrasen en su formación y dio orden de que, por favor, ni cristianismo ni hinduismo, que quería ciencia, filosofía, literatura, pero no religiosidad. Y ahí pasa esa época de Sri Aurobindo, tal y como la cuentan varios de sus biógrafos, y también tal y como a veces él deja ver en alguna carta, así de forma un poco esquiva, es una época de muchísimo aprendizaje, pero también de muchísima soledad para él. Él está ya creando un mundo, empezando a escribir sus poesías. Recordemos que Aurobindo sobre todo es un poeta. Ya empieza con esas poesías a la luz, ese misticismo suyo, pero que es muy, muy particular, ¿no? Y allí gana becas, ahí gana premios de poesía, o sea, ahí ya se destaca como el gran intelectual o la potencia intelectual que tiene, ¿no? Pero cuando regresa a India, saltamos ya a esta parte que él tenía 21 años, ¿no? Aproximadamente. Pues se compromete con la independencia de India y se une al activismo, lo que sería la Purna Swaraj, la autosoberanía total de India. Y ahí empieza a tener también sus primeras experiencias con un yogi, sus primeras experiencias espirituales, y también estudia Ramakrishna, Vivekananda, las Upanishads, la Bhagavad Gita. Sí, a mí me gusta hablar de los distintos rostros de Sri Aurobindo que muestran esa integralidad de su pensamiento y su obra, y habríamos empezado por el rostro poético, ya que poemas fueron su primer libro, y ahora al ir a la India aparecería el rostro político, que como estabas diciendo llega a convertirse en el líder del Partido Nacionalista Radical, que desea efectivamente expulsar a los ingleses como sea de la India. Y ahí mencionabas también el importante encuentro con un yogi, Vishnu Bhaskar-Lele, donde sin demasiada preparación previa alcanza a lo largo de 3 días, en una meditación muy potente, el estado que podríamos considerar que coincide con la máxima experiencia y realización dentro del hinduismo tradicional, sobre todo dentro del Vedanta Advaita. Es decir, la experiencia de ser el Brahman inmutable, el absoluto estático. Allí no había más que silencio.
No había ni mundo ni yo, dice en alguna ocasión. Y yo creo que podemos deducir que desde ese momento se instala ahí. Por tanto, primera gran realización yógica espiritual. He comprendido que mi yo no es este pequeño ego, sino el absoluto, la conciencia infinita. Me instalo allí y desde allí comienzo a actuar ya sin identificarme con ese personaje con el que suelo identificarme. Y además este primer logro espiritual, este primer arraigo de la conciencia silenciosa va a ser importante de cara a su yoga, porque esta experiencia va a ser como un requisito, pero no va a ser la meta. Vamos a ver que estamos empezando a contar la vida de Sri Aurobindo. Este es el primer logro, el primer contacto que él tiene con este Brahman estático silencioso, y por tanto no va a ser la meta, esto va a continuar, ¿no? Pero podemos ya, yo creo, Vicente, anticipar que a esta experiencia, a esta primera experiencia del silencio, le podemos llamar ñana, para ir haciendo... Esto es lo que va a ser ñana, el conocimiento esencial del Atman, de desidentificarse con ese ego, digamos. Sí, efectivamente, esto sería ñana, que a algunos desde hace tiempo les gusta traducir como gnosis, en el sentido de que no es un conocimiento. Ñana en principio es conocimiento, pero en este caso no es un conocimiento conceptual, representativo, intelectual, sino que es un conocimiento, lo que aquí en Occidente se decía, un conocimiento salvífico, un conocimiento liberador, porque lleva a esa liberación última de toda identificación y toda atadura con el ego y con todo lo demás. Pero luego tenemos la siguiente gran experiencia, ya cuando, debido a una falsa acusación, consiguen encarcelarlo durante un año en la prisión de Alipur. Y allí, primero está leyendo la Bhagavad Gita, sobre todo, hace la sadhana de la Bhagavad Gita, dirá luego, y tiene una nueva experiencia que integra lo anterior. No se pierde la experiencia de lo que podemos llamar el Brahman impersonal o el Atman inmutable, pero ahora aparece algo nuevo. Y esa novedad es que absolutamente todo lo que existe, los barrotes de la cárcel, los prisioneros que hay allí, son el mismo Krishna, el mismo Vasudeva, Narayana. Por tanto, aspecto personal e inmanente de lo divino. Si lo primero era el Brahman trascendente, ahora es el Purusha, el Krishna inmanente. Y ambos aspectos, antes mencionabas a Ramakrishna, ambos aspectos son complementarios, no excluyentes, porque en la historia de las religiones está esa polémica, pero bueno, lo absoluto, Dios es personal, o es una conciencia, una energía, una vacuidad impersonal. Sri Aurobindo, a partir de sus dos experiencias, dice, es que son dos aspectos de esa única realidad no dual. Entonces, esa primera experiencia del silencio a la que hemos llamado ñana, y esta segunda experiencia que tiene en la cárcel, donde es como si ese conocimiento se materializase en el mundo y se abriese paso en la expresión del mundo, a esta segunda experiencia se le llama vijnana, ¿no? Y esto tiene que ver con Ramakrishna, porque él diferencia entre ñana y vijnana, esto lo está estudiando Swami Medananda, y Aurobindo tiene muchísima influencia de Sri Ramakrishna. No solo lo admiraba muchísimo, sino que cuando lleguemos a la fundación de su ashram, pues Aurobindo va a fundar el ashram porque Sri Ramakrishna se lo pide, ¿no? Una comunicación, un plano místico, ¿no? Entonces, la experiencia de vijnana que él tiene en la cárcel con la Bhagavad Gita y demás, algunos investigadores, me parecía muy curioso, que hablaban de que este paso por la cárcel de Sri Aurobindo era como una iniciación heterodoxa en el yoga, porque él realmente se inicia en el yoga en la cárcel, ¿no? Sí. Sí. Y él tiene siempre esta consideración, bueno, en los aforismos y demás lo menciona, con esa forma de escribir tan bella que tiene y a veces tan irónica, que dice que cuando se interesó por la meditación, que iba a espacios sagrados, pues que se aburría. Y que de pronto lo metieron en la cárcel, ¿no? Él lo dice de otra manera, pero que de pronto Dios lo llevó a la cárcel y ahí descubrió la meditación y fue el lugar de encuentro que él tuvo con Dios. Yo, si quieres, casi daría un salto a una tercera experiencia y quizás última, para no quedarnos solo en su biografía, aunque son importantes.
Son importantes recordando siempre lo que casi todos sus biógrafos destacan, cuando en aquella ocasión dijo: pero usted quiere hacer una biografía sobre lo que yo he vivido. Lo que yo he vivido, lo importante es la experiencia interior. No he vivido mi vida para ser vista por los hombres desde el exterior. Pero aún así, para mostrar, ya que estamos en el campo filosófico, que no es una filosofía puramente especulativa, una metafísica racionalista construida con conceptos y argumentos, viene muy bien destacar estas grandes experiencias. Y la tercera gran experiencia a la que me refería es la que él va a denominar el descenso de Krishna. Esto puede sonar muy raro a algunos oídos, pero que en su lenguaje técnico describiría como la experiencia de la conciencia sobremental. Esto habrá que explicarlo cuando entremos en sus conceptos fundamentales, distinguiendo entre la mente, con sus múltiples aspectos, la sobremente, overmind, y la supermente, supermind. Y desde ese momento es cuando se retira, ya no va a hacer más salidas al público. Mirra Alfasa, que no habíamos mencionado hasta ahora, pero que hay que considerarla como co-creadora del yoga integral y supramental, se hace cargo de las tareas prácticas administrativas del ashram, y Sri Aurobindo está realizando un trabajo interno muy profundo que quizás nos cueste comprender y que, como terminó diciendo Mirra Alfasa, a quienes sus seguidores conocen como la madre, como encarnación de ese símbolo tan hermoso en la India que es la Shakti divina, el aspecto femenino, el principio femenino, el divino sagrado, va a hacerse cargo del ashram. Yo creo que son tres experiencias importantísimas. Y si te parece, solo añadiría al final, esto era en 1926, el descenso de Krishna, y al final cuando alguno de los dos tiene que irse. Si quieres contarlo tú. ¿Cómo cuando alguno de los dos tiene que irse? Sí, llega un momento en que, avanzado su trabajo, que luego explicaremos, de transformación supramental, Sri Aurobindo, ya con 80 y pico años, le dice a Mirra Alfasa, paréntesis, que hay que decir que tiene también una larga vida de experiencias místicas, ocultistas, esotéricas, que salía a voluntad del cuerpo en esa especie de proyección extracorpórea. Viaje astral no me gusta nada, pero a lo mejor mucha gente entiende más ese término. Llega un momento en que Sri Aurobindo le dice: mira, para el trabajo de supramentalización que estamos realizando, para la Tierra, también veremos eso, no solo para nosotros como individuos, alguno de los dos debe irse a la otra parte del velo. Esto significa morirse. Ya sé que puede sonar muy extraño también esto a muchos oídos, pero Mirra Alfasa, la madre, dice: bueno, pues si es así, como acepto perfectamente y compartimos toda la visión, toda la conciencia y toda la experiencia, yo que estoy acostumbrada a dejar el cuerpo a voluntad, pues soy yo quien me voy a la otra parte del velo y sigo trabajando. Y entonces Sri Aurobindo solemnemente le dijo: no, tú tienes que quedarte porque tu cuerpo está mejor preparado que el mío para la última fase de nuestro trabajo, que es el de transformación incluso del cuerpo físico. Yo destacaría esas 4 experiencias como muy importantes y a partir de ahí pasamos ya a lo que quieres. Bien, había una parte, porque nos habíamos quedado antes de la experiencia del descenso de Krishna, cuando él pasa por la cárcel. Hay que decir que cuando él sale de la cárcel, después de la experiencia de Vijnana, de ver a Narayana en todo y en todos, funda un ashram en Pondicherry. Y ahí se instala y ahí conoce realmente a Mirra Alfasa, que va a ser, como has dicho, la co-creadora del yoga integral, ¿no? Y a partir de ahí empiezan pues, una serie de trabajos con fases de mayor o menor retirada, sobre todo este descenso de Krishna, del Overmind, como decías, pues ya va a ser un punto y aparte, yo creo, en el trabajo de Sri Aurobindo, ¿no? Yo creo que después de relatar estas experiencias místicas, habría que entrar en su filosofía, que también la mayor parte de sus obras las escribe en la época de Pondicherry para la revista Arya, ¿no? Va mensualmente ahí escribe su comentario a la Bhagavad Gita, que es una de las obras más extraordinarias del siglo XX, de las obras espirituales, que tiene 600 páginas y que
que bueno, si quieres, Vicente, podemos detenernos un poco en este comentario, que ahora mismo tantísimos investigadores, yo cada vez lo veo más, están resaltando como la gran obra que es. O sea, un comentario así a la Bhagavad Gita, bueno, es mi preferido, entonces, ¿qué voy a decir, no? Pero a nivel filosófico, a nivel argumentativo, poético, un comentario que traiga la Bhagavad Gita a su siglo XX, pero sobre todo también a nuestro siglo XXI, es raro encontrarlo, ¿no? Efectivamente, es una de las obras mayores, aunque habitualmente se destacan dos, la vida divina, 1000 y pico páginas, y la síntesis del yoga, otras 1000 y pico páginas, habría que incluir en esa tríada espectacular los ensayos sobre la Bhagavad Gita, porque podríamos decir que por una parte interpreta de una manera muy fina, teniendo en cuenta todo el contexto de la Bhagavad Gita, el pensamiento no solo explícito, sino lo que hay implícito en la Bhagavad Gita, pero al mismo tiempo está desarrollando también su filosofía. Y no porque, como en otras ocasiones, y se ha acusado a tantos, proyecte su pensamiento sobre el texto, que es lo que tanta gente dice, hombre, es lo que hace Shankaracharya, es lo que hace Ramanuja, es lo que hacen Madhva, es lo que hacen muchos de los comentaristas que tienen su pensamiento formado y entonces leen, como hacemos muchas veces todos los lectores, aquello que ellos tienen ya en la mente. Pero no se queda ahí, sino que con ese enriquecimiento del pensamiento de la Bhagavad Gita está aportando también su propia experiencia, que no por casualidad la mayoría de los que nos oyen o nos ven sabrán que el personaje central de la Bhagavad Gita es Krishna. Y ya que había aparecido Krishna, permíteme que vuelva a aparecer en una pequeña experiencia más cuando Mirra Alfasa conoce por primera vez físicamente a Sri Aurobindo, que va a visitarlo con el que era entonces su marido, y cuando lo están esperando en lo que hoy es el Meditation Hall y lo ve descender por las escaleras, queda asombrada y se dice a sí misma, Dios mío, nunca mejor dicho, era la persona que se me ha estado, el maestro que se me ha estado apareciendo en sueños durante muchos años, dándome enseñanzas y a quien sin saber muy bien por qué llamaba Krishna. O sea que tenemos la sadhana de Krishna en la cárcel, viendo a Krishna en todas las cosas. Tenemos el reconocimiento de madre de manera sutil y quizás misteriosa, llamándolo Krishna, y tenemos el descenso de Krishna como la integración de esa conciencia supramental en la personalidad de aquel que en este momento era Sri Aurobindo. Por tanto, enorme importancia de los ensayos sobre la Gita, que si quieres, junto con la vida divina, recordamos algo de su pensamiento filosófico. Sí, porque a pesar de la riquísima variedad de experiencias místicas, tanto de madre como de Sri Aurobindo, y ya cuando se juntan, pues mucho más, no quiero que se nos pase este aspecto de que si uno acude a los trabajos de Sri Aurobindo, va a encontrar trabajos argumentativos, filosóficos, analíticos, como en pocos maestros tal vez espirituales se da esto, ¿no? Incluso quiero destacar solo un aspecto, hemos hablado de su paso por la cárcel y de la experiencia mística resultante, pero de esta época de su encarcelamiento también podemos leer escritos de Sri Aurobindo de denuncia política del sistema carcelario de los británicos, que ahí ya no hay mística, ahí ya realmente hay una denuncia política y social. Entonces, él es integral, ¿no?, en su propia vida y en su enfoque. Sobre la vida divina, sobre todo, yo diría que habiendo experimentado ya la realización de Jnana silencioso, del Brahman silencioso, luego del Brahman dinámico en la cárcel, de ver a Narayana en todo, él sigue como... Él está decidido a usar el Vedanta Dvaita, el Vedanta no dualista, para hablar de una manifestación divina en la tierra. Es decir, recordemos que el Vedanta no dualista, sobre todo a partir de Shankara, etcétera, tiene este aspecto de Maya, de que el mundo es una ilusión, de la negación del mundo y de renuncia. Pero esto no es en absoluto el programa de Sri Aurobindo, al contrario, ¿no?, sino el descenso de la supermente en la tierra y demás, que tiene ciertos precedentes en Sri Ramakrishna,
en este pluralismo religioso, en esta vía abierta, pero Aurobindo da un paso más en este pluralismo, yo creo, y sigue usando el Vedanta Advaita. O sea, sigue diciendo hay que volver a los textos originarios, si se quiere, las Upanishads, la Bhagavad Gita, hay que interpretarlos y cambiar la dirección del Vedanta no dualista, ¿no? De la renuncia al mundo, digamos. Sí, yo diría que hay dos aspectos del marco general de su filosofía que no podemos olvidar. Uno sería el aspecto evolucionista y la clara defensa de un evolucionismo espiritual, es decir, de la concepción que afirma que hay una dirección, hay un sentido, hay una finalidad en todo el despliegue del absoluto, ya que la historia, de manera un tanto hegelianamente, si se quiere, es la realización, la actualización del espíritu absoluto. Brahman puede verse como el espíritu absoluto. De hecho, Purushottama, término tan querido en la Bhagavad Gita y recogido por Sri Aurobindo, quizás la mejor traducción es justamente espíritu absoluto. Por tanto, algunos dirán, claro, estamos a finales del 19, principios del 20, recién aparecido el darwinismo, el evolucionismo darwinista, pues Sri Aurobindo se sube al carro. No, no tiene demasiado que ver. Acepta sin grandes problemas que pueda haber cierta verdad, aunque parcial, en el evolucionismo biológico de las formas, pero lo que le interesa es la evolución de la conciencia, la evolución anímica, podríamos decir, introduciendo un término que quizás recogemos luego con su psicología o su antropología. Por tanto, primera idea fundamental de su pensamiento, no se entiende nada de la filosofía integral, el integralismo de Sri Aurobindo, si no tenemos en cuenta que diseña una macroevolución donde, comenzando por una involución, como dice él en término ambiguo, pero que en su caso quiere decir que esa conciencia infinita se repliega o se manifiesta hasta comenzar apareciendo como lo contrario de lo que es decir, inconsciencia, inerte, energía, materia. Y después va apareciendo la vida, va apareciendo la mente, y lo que hace Sri Aurobindo es, como rishi profético y poeta y vidente, anunciar la emergencia, al menos posible, probable, casi inevitable, dice en ocasiones, de una nueva manera de ser, de un nuevo principio óntico, ontológico o cosmológico, la supermente. Por tanto, marco evolucionista espiritual. Y el segundo punto que decía que no podemos olvidar es la noción que tú decías de supermente. La supermente que hay que entender como, yo si aceptamos una gran simplificación diría la mente divina. Él describe de distintas maneras cómo es la Sofía, es la verdadera sabiduría. Es no solo la conciencia del infinito, sino el conocimiento total que el infinito tiene, no solo de sí mismo, como una gnosis blanca, indiferenciada, el Brahman inmutable, sino también el conocimiento de todos los principios y los detalles de la manifestación. Y no solo es conocimiento y conciencia, sino que es también un poder, una luz, un gozo, una ananda de un calibre, de una frecuencia vibratoria, digamos, especial. Por tanto, termino con eso. Segundo aspecto importantísimo, entender lo que es la verdad conciencia supramental, la conciencia energía supramental. Pero sobre todo, el que no solo es que exista allí en un plano elevadísimo de ese cosmos multidimensional, sino que el trabajo fundamental del yoga integral de Sri Aurobindo y Miralfasa consiste en hacer que descienda a la tierra para instaurar la vida divina en la tierra, para hacer descender el cielo a la tierra. Y de ahí viene aquello de que la liberación no consiste solo en abandonar este cuerpo y este samsara porque ya hemos trascendido esa etapa, sino en divinizar, en hacer descender el cielo supramental a la tierra. Claro, y en este programa de divinización, digamos, ahí ya se distancia un poco de Sri Ramakrishna, y yo creo que Sri Aurobindo en varias cartas y fragmentos que estoy investigando es muy consciente de esto. Por un lado, es como que su yoga procede, y él lo dice y lo reconoce, tanto de Ramakrishna como de Vivekananda. Por otro lado, sabe que
que ellos no tenían este programa de divinización, de hacer descender, ¿no? Como bueno, la divinidad en la tierra, como él lo tenía con la madre. Era ir un paso más allá, ¿no? Bueno, yo quiero remarcar también que en todas estas explicaciones que se dan en la vida divina, de su metafísica, de esta involución, de este, bueno, de hacer descender, ¿no?, la divinidad, hay como un componente estético que a mí me gusta mucho y que estoy encontrando esto en estos meses, ¿no?, de lectura y de relectura, y es pasar de esta malla ilusoria que había caracterizado al Vedanta Dvaita al juego de Lila, pero Lila interpretada por Sri Aurobindo, que es como la manifestación ya no de una divinidad personal, por ejemplo del Vaishnavismo, ¿no?, en la tierra, sino de la conciencia divina, de la vida divina, ¿no?, en la tierra. Y hay un juego de Ananda como sentimiento estético, ¿no, Vicente? Sí, hemos visto Sri Aurobindo poeta, y por lo tanto mi alma, dirá Sri Aurobindo, me he sentido siempre fundamentalmente alma de poeta. Por tanto, vemos la primera vena poética artística donde la belleza y el deleite estético, si se quiere, va a ocupar un primer lugar. Hemos visto el rostro poético, el rostro político, el rostro filosófico, entre comillas, que quizás aquí en este canal sería muy oportuno profundizar un poco respecto a en qué sentido podemos decir que es filosofía lo que hace Sri Aurobindo. Hemos visto el rostro yógico ligeramente, que no hemos hablado demasiado, y seguirían otros rostros, por ejemplo el de maestro espiritual y para algunos el de avatar, que es un término polémico porque en las últimas décadas nos hemos ido tropezando en las esquinas con presuntos avatares. Pero bueno, así tenemos la serie de rostros de Sri Aurobindo. ¿Y cómo no iba a ser importante la experiencia estética para el poeta, para el artista, cuando el Ananda es el sentido de la existencia? Es decir, el sentido último no es tanto el conocimiento ni la acción, sino el recrear el gozo del absoluto, que el gozo del ser se exprese y se recree en este recreo en el que el juego es parte importante en toda la manifestación. Y la experiencia estética podría verse, como hace Abhinavagupta en su teoría de Rasa, como un anticipo de la liberación. La experiencia estética es un vermut de lo que luego será el banquete, mejor que recurrir a nuestro maestro Platón para hablar del amor y la belleza en el banquete, de lo que será la belleza del banquete de la realización y la liberación integral. Claro, pero esta vez en un sentido, en una dirección contraria a Platón, porque no es irse con el eros a lo trascendente, sino hacer descender el eros a lo material, a lo más carnal, ¿no? Y ahora que has mencionado un poco a Abhinavagupta, pues habría que recordar esta idea de la síntesis del yoga, de que el yoga integral, ¿no?, usa el Vedanta para llegar a la meta del Tantra, ¿no? Esto es interesante también, como Sri Aurobindo, yo creo que siguiendo el ejemplo de Ramakrishna, aúna muchas vías diferentes, muchas formas diferentes de espiritualidad, pero él siempre está defendiendo el Vedanta. O sea, para mí, su gran dentro de todas sus innovaciones a nivel filosófico, es que no renuncia al Vedanta no dualista, sino que apuesta por renovarlo, aunque tiene que debatir, tiene que refutar, como vérselas con los grandes del Vedanta no dualista para cambiar el Vedanta de dirección y decir esto es posible. El Vedanta puede abrazar el mundo, hablar de Ananda en el mundo, de Lila, etc. Claro, yo diría que las dificultades que ha encontrado en ambientes clásicos tradicionales, tradicionalistas, ortodoxos, no dualistas, del Vedanta Advaita vía Shankara, se debe a que lo que él está mostrando, yo diría que solo es posible tras la experiencia del corazón del misterio, como me gusta llamar a la supermente, cambiando el término, porque en ese corazón del misterio es donde se resuelven experiencialmente y cognitivamente, de manera simultánea, los grandes enigmas y las grandes contradicciones aparentes, como si Dios es personal o impersonal, lo absoluto, Brahman o Purushottama.
como si es eterno y por tanto todo lo que está en el tiempo no es real. No, es vivir simultáneamente lo infinito y lo finito. Una vez más, Hegel, lo infinito es el corazón secreto de todo lo finito. El tiempo es la imagen móvil de la eternidad, Platón. Lo personal y lo impersonal son dos aspectos, dos dimensiones distintas de la misma realidad no dual. Lo uno no excluye lo múltiple. La multiplicidad, incluso de espíritus individuales o de almas individuales, es la expresión real, auténtica, ontológicamente fuerte de la multiplicidad del uno. Y si te parece, hay dos aspectos que igual podemos tratar aquí someramente, que has nombrado. Uno es hasta qué punto Sri Aurobindo se puede decir que él hace filosofía, y otro es entrar un poquito en la dimensión yógica y de lo que representa su yoga, el yoga supramental, a efectos un poquito de práctica y cómo él lo concibió, ¿no? Entonces, empecemos por la primera. ¿Hasta qué punto se puede decir que las obras de Sri Aurobindo son filosofía? Hay que empezar por resaltar que a muchos practicantes de yoga que están habituados pues, a una serie de lecturas, digamos, acuden a las obras de Sri Aurobindo y les parecen muy, muy difíciles. Esto yo creo que es un tema común que no podemos dejar de mencionar, mientras que a los que estamos habituados a leer filosofía, a un cierto nivel de interpretación nos resulta sencillo. Claro, recordemos que hay muchos niveles de lectura, que la verdadera lectura de las obras de Sri Aurobindo, que ya es de por sí se le puede considerar una sadhana, una práctica, pues es un camino que hay que ir releyendo y se van abriendo más puertas, o sea, no son para leer una vez, ¿no? Vamos a hablar un poco de este aspecto de esa lectura que parece dificultosa al principio. Lectura dificultosa, como en las grandes obras filosóficas, pero que nos lleva a preguntarnos, ¿es filosofía lo que hace Sri Aurobindo? Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿qué noción tenemos de filosofía? Porque si filosofía es solo una construcción de un sistema de conceptos que pensando racionalmente, aceptando los límites que habitualmente se aceptan de la razón, y solo eso es filosofía, pues yo diría que es más que filosofía. Diría que puesto que está una capacidad de análisis, una capacidad de síntesis, una capacidad argumentativa, una capacidad crítica extraordinaria, recoge una capacidad sistemática, recoge lo mejor de la filosofía, pero que va más allá de la filosofía, en el sentido de que en la base hay una experiencia que podemos llamar yógica, mística, gnóstica, que es lo que fundamenta su pensamiento. No sé si podría hablarse de una filosofía mística, no me gusta demasiado. Una filosofía de base experiencial, místico-yógica. Esto plantea muchos problemas epistemológicos, claro. ¿Y por qué me voy a creer yo que porque este señor diga que ha tenido esa experiencia es válida? Con más propiamente filosófico, dos variables, dos criterios: la coherencia interna, la capacidad explicativa. Capacidad explicativa en el sentido de convencer a la razón a través de una argumentación de la plausibilidad, al menos, del sistema filosófico que se está presentando, sin perder en ningún momento que tanto en su formación como en su invitación lleva a la reproducción, aunque sea individual, en eso que Wilber llamó la verificabilidad gnóstica, justamente, experimentando en uno mismo lo que allí se está describiendo como un mapa de la conciencia para recorrer. Claro, como decía, hay varios niveles, tanto de lectura como de interpretación, pero si nos quedamos en un nivel básico, al nivel de las palabras y los argumentos, realmente lo que tenemos son obras, a mi modo de ver, tremendamente filosóficas, porque hay argumentos, hay refutaciones, hay análisis, premisas de las que se deriva una conclusión. Otra cosa es que podamos rebatirlas, otra cosa es que podamos, ¿no? Pero bueno, eso sigue siendo filosofía, ¿no? Pero claro, son argumentos que obedecen a experiencias que trascienden el lenguaje.
¿no? Entonces ahí sí que, bueno, recordar esta idea de Sri Aurobindo, él decía que pensar lo que se dice pensar nunca lo había hecho. Si quieres lo mencionamos, Vicente. Sí, es una expresión un poco impactante cuando uno de sus discípulos, otra de las grandes obras en otro sentido de Sri Aurobindo es la recopilación de los miles de cartas, titulado Cartas Vale. sobre el Yoga, que son solo las respuestas, menos mal, porque si no se hubiera triplicado la extensión, respuestas a preguntas que los discípulos, ashramitas o no, le formulaban. Y una era, pero ¿cómo es usted capaz de pensar con esa profundidad, con ese nivel de abstracción, con esa potencia explicativa? Y Sri Aurobindo exclama, ¿pensar? Lo que ustedes llaman pensar, la racionalidad argumentativa, podríamos decir, yo hace mucho que no lo hago. Desde la experiencia del Brahman inmutable con Vishnu Bhaskar Lele, mi mente es un campo de silencio infinito. Mi atención puede enfocarse y captar, registrar o aceptar el descenso de la información que en ese momento se necesita. Con lo cual, esto es filosofía. Bueno, que nos digan si no cómo piensan también los grandes filósofos. ¿O acaso es que vemos con claridad qué es eso, qué significa pensar, que diría nuestro amigo Heidegger, y tenemos muy claro lo que significa pensar como si fueran piezas, aunque mentales, que van viéndose con claridad y que vamos creando? No, el pensar sigue siendo un misterio. Por tanto, cuestiona qué entendemos por filosofía, nos hace plantearnos qué entendemos por pensar y invita a la filosofía a transmutarse alquímicamente en sabiduría. Por eso yo prefiero decir que lo de Sri Aurobindo es una especie de gnosis intuitiva más que filosofía empírico-racional. Sin embargo, el resultado de esa aventura del pensar sí que es, como decíamos, ese discurso analítico, racional, ¿no? O sea, el resultado es diferente a la experiencia o la sensación que uno tiene, que Aurobindo tenía, ¿no? Claro, una muestra más de la integralidad y de la integración del silencio y de la palabra, del infinito en lo finito. Por tanto, si quiero juzgar solo desde el aspecto racional, está ahí. No es como el gran maestro que tiene experiencias extraordinarias, quizá con la realización del Brahman último, pero como no ha cultivado, porque no se ha tomado en serio o por lo que sea, la capacidad expresiva, ese artista del concepto y artista de la palabra que sería Sri Aurobindo, pues su expresión no llega a ser tan completa, tan compleja, tan profunda como en el caso de Sri Aurobindo. Y recordemos que en esas cartas, que son una verdadera joya, donde vemos el lado más práctico y más cotidiano, yo creo, del yoga integral, Aurobindo siempre, para con sus discípulos, diferencia claramente las alturas intelectuales de las alturas espirituales. Para él eso estaba muy claro, la diferencia. Y él, claro, él goza de, a mi modo de ver, de las dos alturas. Entonces, en un momento dado sería fácil confundirlas, pero él siempre sabe dónde, o parece saber, ¿no? Cuando da consejos, cuando charla con estos discípulos, sabe indicarles dónde está el límite, ¿no? Y qué valor dar a cada una si el propósito es un trabajo espiritual. Tres alturas, permíteme que añada la tercera de la que ya hemos hablado, es Sí. la altura y profundidad espiritual, experiencial, la altura conceptual, cognitiva, comprensiva y la altura expresiva. Puede comprender muchas cosas, pero a la hora de expresarlo, pero aquí aparece el místico, el filósofo y el poeta unidos en una sola persona. Esto es grandioso y no se ha apreciado suficientemente. Léase Savitri, por favor, el poema de más de 700 páginas, donde está el poeta expresando su visión mística, yógica y su pensamiento filosófico. Sí, pero la figura de Sri Aurobindo ahora mismo, Vicente Merlo, yo creo que no va a hacer más que crecer a nivel de investigaciones académicas y demás. O sea, esto que decías de no se ha apreciado lo suficiente la integralidad de Sri Aurobindo, yo creo que es el futuro y que nos quedan
30 o 40 años de investigaciones sobre las obras completas de Sri Aurobindo. Es que están sin explorar. Salvo La vida divina o La síntesis, que tal vez son sus obras más conocidas, el resto realmente es un terreno fértil. Y la cantidad de interpretaciones y hermenéutica que se puede, ¿no?, sacar de ahí, ¿no? Aprovechen los académicos y las académicas para unir en su propia vida el gozo, el deleite de la lectura de Sri Aurobindo con el rigor y la profundidad que ofrece. Así es que esperemos ver más tesis doctorales serias y más experiencias yógicas en nuestro país, ahora que Raquel tiene un puesto privilegiado desde el que facilitar eso. Y ¿sabes qué me parece muchas veces? Que Sri Aurobindo es un ser incómodo, es una figura incómoda para cualquier tipo de, tanto de académico, por un lado, como de practicante, por otro, que solo defiendan aspectos rígidos, ¿no?, de la práctica. Por ejemplo, un practicante que no quiere la teoría, que solo quiere la práctica, ahí con Sri Aurobindo pues, es un personaje incómodo porque le va a hacer plantearse muchas cosas. Ya para empezar, la lectura de sus obras. Un académico que defiende, bueno, todo esto de la supermentalización, todo esto de la divinidad, pues no puede ser académico. Bueno, las 15.000 páginas de Sri Aurobindo y con ese rigor y esa excelencia, creo que lo refutan, ¿no?, esto. Entonces es un personaje incómodo para todo aquel que siempre que vive según puntos de vista unilaterales. Ahí Sri Aurobindo hay muchas conciencias a las que va, yo creo, bueno, No, es que fíjate que vamos a ampliar un poco el campo de su propia investigación y producción. No hemos hablado del Sri Aurobindo crítico literario, por ejemplo. En esa obra que yo creo que está traducida al castellano, The Future Poetry, ¿no? La poesía futura o del No está futuro. traducida, está en inglés, e incluso se ha reeditado, no solo, quiero decir, en libros que reúnen varios escritos de otros pensadores indios, se reeditó también, ¿no? Pero en español todavía no. Esto por una parte. Y por otra parte, su producción dentro de lo que podemos llamar filosofía política, filosofía de la historia, filosofía social en el ciclo humano y el ideal de la unidad humana. Es decir, en los distintos campos poético, filosófico, yógico, político, puede aprovecharse todavía mucho las enseñanzas de Sri Aurobindo. Y luego ya a nivel de literatura, yo es que me he estado leyendo esta última temporada sus obras de teatro, que él escribe siendo muy joven, yo creo que aún está en Inglaterra. O si no acaba de llegar ahí, es unas obras de teatro que son fantásticas, algunas están sin terminar, obviamente son esbozos de quien va a ser un gran poeta, es un inicio, pero también son fantásticas. O sea, en esas obras completas está como toda una vida de creatividad, de imaginación, de experiencia, porque luego están los diarios yógicos, Vicente, que son verdaderas anotaciones de las experiencias que él va teniendo, que no siempre son fáciles de descifrar, porque muchas veces no son textos escritos para ser leídos, sino que son sus anotaciones. Y ahí eso sí que es un campo por explorar, me parece. Efectivamente, el Record of Yoga, ¿no? Los registros del yoga, que yo los traduje en su momento al castellano, ¿sabes? No lo Pero sabía. Yo de los he leído momento en no me ha inglés. parecido, no porque era para la segunda fundación, que no sé Ok. si Sí, sí, sí. conoces, entonces Sí. no sé lo que pasó, pero Ajá. efectivamente esto no es legible, digerible, porque está lleno de palabras en sánscrito por una parte, y porque lo que tú dices son notas rápidas en ocasiones acerca de sus experiencias, pero no es un texto que fluya y se pueda leer de manera agradable, pero es fundamental para comprender los entresijos de la disciplina que fue llevando para alcanzar distintos tipos de experiencias yógicas. Sí, y ahí ya, pues igual esto nos sirve de puente para entrar un poquito y ya concluir esta última parte de este encuentro con el Aurobindo yógico, o sea, con el yoga realmente, ¿no? Con su aspecto yógico. Yo lo primero que resaltaría, para quien no conozca el yoga integral, y es algo que a mí me parece importante, es que el yoga de Sri Aurobindo no tiene ningún afán proselitista. Él dice en sus cartas que no quiere convencer a nadie de practicar el yoga integral. Es más,
invita a quienes le escriben a pensar bien si están seguros de que esa es su opción, ¿no? Si no les conviene, a veces incluso dice si no les convendría acudir a otro sitio, etcétera, a otro ashram, porque él tiene claro que el yoga integral no es apto para todo el mundo. Y él dice en un momento dado, no somos una iglesia, no somos un partido político que busque adeptos o prosélitos, ¿no? Una sola persona, ¿no?, que practique de forma honesta el yoga es más valiosa que 1000 personas famosas. O sea que si algo no tiene este yoga es este espíritu propagandístico. Sí, a mí me gustaría por mi parte evitar una impresión de elitismo en el yoga, ¿no? Como si, claro, es que estos pobres no están preparados, que creo que a veces se puede caer en eso. Desde mi punto de vista no se trata de eso, sino de algo así como de sintonías personales con distintos enfoques. No olvidemos que dentro del Sri Aurobindo, y no solo de él, pues con quienes nos relacionamos kármicamente, en a qué familia kármica pertenecemos y qué resonancias despiertan en nosotros los distintos caminos, no viene solo de esta vida. Una vez más, el enfoque estrecho, limitado de las circunstancias de esta vida y de lo que yo piense, lo que me lleva donde voy y a donde estoy, trasciende con mucho mi enfoque mental pequeño. Por tanto, desde mi punto de vista, yo lo plantearía como cuestión de resonancias. A mí siempre me llamó mucho la atención cuando estaba en Pondi, iba pasando gente que había visto a Satya Sai Baba, que estaba entonces todavía vivo, y ¡oh, qué maravilla, Satya Sai Baba! Y aquí en el ashram de Pondicherry no, no experimentaban nada. O venían algunos de Arunachala, ¡oh, el ashram de Ramana Maharshi, qué maravilla! Y aquí nada. Es decir, hay resonancias y cada uno sintoniza con emisoras distintas. Y a uno le gusta el rock and roll, a otro el barroco y a otro el jazz. Con lo cual no establecería una jerarquía, pero sí destacaría, que creo que es el sentido positivo de lo que tú decías, aquella célebre expresión de mi yoga comienza donde terminan los yogas tradicionales. Sí, yo creo que Sri Aurobindo tiene muy claro, esa impresión saco yo de las cartas, de sus cartas, que bueno, que no a todo el mundo le va el mismo tipo de yoga o necesita la misma práctica o la misma sadhana, ¿no? Pero yo sí diría, y esto es mi opinión personal, que sí hay cierto elitismo y es un elitismo de la aspiración. O sea, lo que Aurobindo exige son grandes habilidades, no es, por supuesto, ninguna clase social, nada de esto. Es una aspiración sincera y una disposición a perseverar. Dice Sri Aurobindo una carta, para este yoga se necesita estar dispuesto a asumir cualquier riesgo, incluso el riesgo de fracasar, ¿no? Entonces, esta apertura, y eso es un elitismo, claro, es un elitismo de la aspiración, de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece curioso que él tenga tan claro que el yoga al que él dedicó su vida y que él creó con la madre, con Mirra Alfasa, él como que tiene claro que no va a ser mayoritario, que no debe serlo, además no tiene por qué serlo. Sí, yo diría incluso que es un poco la lógica de la evolución. Si aceptamos que Sri Aurobindo y Madre son algunos de los pioneros de ese nuevo mundo, de esa nueva especie, nunca mayoritariamente se ha apoyado lo nuevo. Por tanto, siempre hay unos pioneros, unas puntas de lanza que van delante y luego paulatinamente va calando en grupos cada vez mayores hasta que llegue a ser mayoritario, si llega a ser. Luego hay otro pequeño aspecto que he resaltado, y a mí mi experiencia en Pondicherry, con esto que decías de que hay gente que llega y no siente nada y demás. Yo tengo una experiencia con Sri Aurobindo en general, sus obras, en el ashram, etc. Y es que lo más complicado puede ser tal vez el principio. Él lo reconoce en una carta, que lo más complicado del yoga integral es el principio, porque te exige, digamos, ya estar en paz, una cierta aspiración, una cierta calma para recibir, no tener prisa, o sea, mucha paciencia es lo que exige. Pero también me parece que, como decía, en sus obras hay muchas capas, muchos niveles de interpretación. Entonces, se trata de releer, ir abriendo puertas desde la calma, dejar que entre.
También me parece que es posible ir a su ashram y como si uno no hubiera ido, estar allí y salir, entrar y salir y no estar, que a veces hay que volver, es decir, es como que las puertas no se abren tan rápido, no es tan aparente, me parece. Y luego su propia vida, que él le dice a sus biógrafos, como tú has comentado, mi verdadera vida transcurre en lo oculto. Tú puedes leer 1000 biografías mías que te van a contar dónde estuve, qué hice, qué pensé, pero mi vida real no la vas a saber. Es como el yoga de Ria Aurobindo nos exige, yo creo, muchísimo el saber sostenernos en un inicio que no es fácil, ¿no? Ante la incógnita, ¿no? Ante el misterio. Claro, la vida real, lo esencial es invisible a los ojos, la Mm, vida real es la vida espiritual, la mm, transformación que se lleva a cabo, la capacidad de apertura de la conciencia y en su caso de descenso de una potencia energética consciencial nueva y por tanto eso no se ve. mm, De ahí que su vida no fue vivida en lo más importante para ser vista por los hombres. mm. Bueno, y hablando de este principio yógico, que tal vez sea el más complejo, y ya para concluir, hablemos un poquito del vital, del cuerpo vital, que tan importante es para los que se inician en el yoga integral. El cuerpo vital reúne lo instintivo, lo nervioso y lo emocional. Ahora hablaremos más en precisión, pero es algo que pues, todas las religiones, normalmente la espiritualidad a nivel mundial, ha demonizado o ha reprimido porque no sabía qué hacer con esta serie de impulsos, ¿no? Y Ria Aurobindo le da muchísima importancia en su yoga y él reconoce que hay que espiritualizarlo, que no podemos reprimirlo, ¿no? Sí, la cuestión del vital es fundamental. Nos lleva a la cuestión del deseo. Mm, El alma del deseo que Sri Aurobindo en la vida divina y en otros lugares insiste mucho en distinguir del verdadero ser álmico, la verdadera alma, porque tendemos a confundir y a creer que nuestra esencia es justamente el deseo, casi lacanianamente. mm, Entonces, tiene mucho cuidado en matizar y decir, primero, distinguir distintas bandas frecuenciales, podríamos decir, distintos niveles de lo que llamo lo vital. mm, El vital inferior e incluso el vital medio son importantísimos porque generalmente contienen toda la inercia y todos los instintos animales del pasado que pueden llegar a constituir un lastre importante para nuestra evolución. Por mm, tanto, hay que observarlo, no reprimirlo como tú decías, pero tampoco subirse a lomos del caballo, del león o del tigre vital y dejarnos llevar, porque como es tan potente y me identifico con ello y mm, doy por válida cualquier emoción que surge y me considero con derecho, hoy en día casi con deber, a expresarla, cueste lo que cueste, en ese expresivismo vital, podríamos decir, esto nos lleva muchas veces al huerto y a una vida en que las fuerzas vitales nos enrollan y nos llevan al huerto. Pero, como tú indicabas también muy bien, por otra parte está el reconocimiento de que el vital, que es la sede de toda la energía y de toda la capacidad de acción, es un valor importantísimo y es una estructura necesaria puesta en manos de lo divino y de la transformación, es una de las joyas que tenemos. mm. Por tanto, ni identificarnos y dar por bueno todos los mensajes, los impulsos, los instintos que nos manda el vital, ni reprimirlo y quedar desvitalizados, dedicados exclusivamente a la experiencia espiritual. No, no, hay que recoger toda esa energía que en ese océano de energía, que es lo vital, está a nuestra disposición. Ujú. Y es casi un punto delicadísimo en el yoga supramental. Por ejemplo, Ria Aurobindo va a decir que se pueden lograr grandes realizaciones en el plano mental, en el plano espiritual mental, que no tienen efecto transformador en la vida, que después uno se reúne con el mundo, con los demás, y ese logro en la conciencia silenciosa no traspasa el muro de, digamos, de esta individualidad. Y eso tiene que ver con que el vital no ha sido transformado, dice Ria Aurobindo, con que esa transformación no ha llegado al vital y el vital, por tanto, no se lo ha hecho llegar al cuerpo.
Entonces, es esta idea de que a mí me da la sensación de que todo la realización supramental tiene que ver primero con tener un vital al servicio de esta meta, ¿no? Y eso tal vez sea lo más complejo, me parece. Déjame que por mi parte termine, si es que ya es la hora, esta Sí, cuestión, sí. no solo del vital, sino del yoga integral en general, con esos dos conceptos fundamentales. Yo diría, un momento ascendente de purificación de Ujú, toda nuestra personalidad, ujú, física, vital especialmente, pero también emocional y mental. ujú, Segundo concepto, el de transformación. Momento ascendente, purificación y armonización de todos nuestros elementos personales. Y después de la realización de esos estados superiores de conciencia, la transformación para anclar aquí en nuestro cuerpo, aquí en la Tierra, en el aura planetaria, si se quiere, lo que hemos conseguido experiencialmente allí. ujú, Purificación y transformación. ujú. Bueno, Vicente, pues yo creo que hemos hablado ya de un montón de rostros de Río Aurobindo, hemos intentado por lo menos mencionarlo y abrir un poco el apetito a quienes no conocen a Río Aurobindo, invitarlos a entrar en sus obras y por supuesto a invitarlos por mi parte a conocer a Río Aurobindo a través de tu trabajo, Vicente. Y recuerdo tu último libro, El Yoga Integral de Río Aurobindo, Filosofía, Psicología y Práctica. Pues muchísimas gracias, Vicente. Seguiremos hablando de Río Aurobindo, ¿no? Esto es el inicio. Muy bien, muchas gracias, Raquel. Gracias a ti, hasta pronto. Hasta pronto.